La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Luego vino la segunda etapa de la batalla petrolera. Sabotaje petrolero, recuperación de petróleo de Venezuela, o más bien, conquista de petróleos de Venezuela por primera vez para el pueblo, para la patria. Y luego el decreto, si mal no recuerdo, el decreto número 2500, que liberó la faja del Orinoco. Liberamos la faja del Orinoco, donde no se cobraba regalía, ni impuestos sobre la renta, ni nada de eso. Bueno, 1%, nada pues. Había que pagarle más bien a ellos y agradecerles, casi que arrastrarnos a ellos, porque estaban aquí. ¿Sí? Ese es el imperialismo económico, el dominio del mundo por parte del imperialismo. Ahora, todas esas medidas de los impuestos nuevos y justos, nosotros establecimos también que PDVSA en las empresas mixtas no debe tener menos del 51%, porque ellos habían entregado las empresas, PDVSA era minoría, Venezuela había entregado ya prácticamente 1 millón de barriles diarios a las transnacionales, que ya no dependían de PDVSA, y ellos hacían con eso lo que les daba la gana. Hoy no. Hoy PDVSA ejerce el control de toda la actividad petrolera que se realiza en territorio venezolano. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com. Más que un blog, la página en donde están nuestros programas Horror a la oligarquía y el temido libro El chavismo según Chávez. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0412-977-6761. Estamos en Twitter con @ungrano-de-maíz y @elaradoyelmar. Y en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, Emisora Cultural de San Antonio en Miranda, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Radio Unión y Radio Catabre, y allá en Cantaura, Estado Anzoátegui, la emisora Radio Chamariapa. El correo electrónico, elaradoyelmar@gmail.com. Muy bien, Humberto, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo muy bien, entre comillas. Bueno, ahí está un fragmento del audio del comandante Chávez cuando presentó el Plan de la Patria ante el CNE. Y recordamos siempre, como decía Humberto recién, un estudio de ese discurso, además de los fragmentos centrales de ese discurso donde presentó el Plan de la Patria original, está en el Chavismo según Chávez, en elaradoyelmar.blogspot.com. Zancudo, dele con todo el texto rojo y subversivo que hemos intitulado Agotados los politiqueros, los militares tienen la palabra. Vivimos una crisis total que abarca desde lo personal hasta la política. Todo está agrietado, no hay lugar estable, todo gime anunciando parto, la vida se trastocó. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuál es la solución? ¿Para dónde vamos? ¿Hasta cuándo? Esas son las preguntas que hace el cuerpo social. Intentemos acercarnos a respuestas fundamentales. Claro, es poco lo que hay que añadir a la realidad. Pues. Sí. La S estaba pasando eso y cada uno tiene 10 o 12 anécdotas de la crisis diaria, en la mañana y en la tarde. Entonces eso produce una serie de inquietudes y de preguntas en la gente y de soluciones, gente que se quiere ir, pero para España, para no sé dónde. No, hasta para Perú. Pero ya no se pueden ir, porque el pasaje cuesta 1 millón. Sí. Los pasajes están súper carísimos, ¿verdad? Bueno, entonces eso va dando más vapor a la olla.
a la olla de presión. Bueno, esa es la situación. Mira, el otro día me quedaba sorprendido luego de las declaraciones en Globovisión de la fiscal Ortega Díaz, que dice que se están investigando 21 linchamientos. En general, cuando las autoridades dicen estamos investigando una cifra, es menor, porque bueno, otras cifras no se conocen, no se denuncian, en fin. Muy grave. Y yo no oí a nadie del gobierno decir nada de eso. Pero el linchamiento condena a muerte, sin juicio previo, es una salvajada. Son indicios de que la sociedad está en ebullición, ¿verdad? Son burbujas de la ebullición. Son señales de que... dramáticas. Exacto, de la realidad muy, muy dramáticas. Pero más dramático es que, no sé, el presidente Maduro, después de esa declaración, de conocerse esa situación, que no diga nada. Y hace un acto, está 4 o 5 horas hablando y no menciona una vez eso. Es un dato que debería conmocionar al chavismo. Ni hablar de la oposición, porque la oposición lo está utilizando. Está en todos los medios, incluso hay videos, horrendos videos en los medios escuálidos, mostrando cómo están linchando a una persona, y hay alrededor 20, 25 personas y nadie sale a ayudarlo. No, y no solo eso, que antes se nos criticaba, es como especie de un pase factura, antes se nos criticaba a nosotros de que no pateaban el barrio, intelectuales, escribidores y todo aquello, pero la burbuja donde está encerrada el gobierno no los deja ver más allá. Están en su grupito encerrado allí y la realidad está por otro lado y cada día diciendo más. Pero ven acá, nosotros hicimos un texto ahí que habla de la embriaguez. Bueno, ese es el de ayer, ¿va? Que está ahí en Aporrea todavía. Sí. La embriaguez de la demagogia. El gobierno no se da cuenta que perdió. Cree lo que le conviene, lo que quiere creer. Hay Interlace y José Vicente lo tienen al gobierno tú enredado, que 30% no cree. El otro día me encontré con un encuestador, no voy a decir quién, serio, un tipo serio que trabajó mucho en la época de Chávez, y yo le digo, bueno, pero ¿qué pasa que desapareciste? Pensé que, no sé, que se había ido del país. No, es que los datos que tengo no los puedo publicar, me dice esta persona. Porque si no sería honesto, pues le piden que publique. Pero bueno, fíjate tú, el asunto es esa embriaguez. El gobierno actúa como si hubiese ganado las elecciones últimas con 3 millones de votos encima, y habla del pueblo y el poder popular, y que no sé qué, y aquella asamblea no sirve. Esa asamblea tiene 3 millones de votos más que el gobierno. Si esa asamblea no sirve y es ilegítima, el gobierno es más ilegítimo, pero es una regla de 3 simple, porque ¿quién da la legitimidad? Bueno, en esta sociedad, en esta socialdemocracia o democracia... Es que el gobierno está pagando no haber radicalizado de verdad, no haber avanzado hacia el socialismo cuando la derecha nos mata al comandante Chávez. Pero fíjate tú, ahí entra... Porque está en la democracia burguesa, pero no acepta el juego de la democracia burguesa. Está como un niño malcriado, porque la democracia burguesa no le sirve al chavismo. El chavismo está muerto en la democracia burguesa. Es que irrumpió contra la democracia burguesa. Dele pues. Es que con el asesinato del comandante Chávez, la dirigencia, los hijos del comandante no supieron darle continuidad a la pasión que se había inoculado con Chávez en la masa. No supieron darle continuidad al plan de la patria. Lo que hicieron fue deformarlo y ahí estamos pagando las consecuencias. Eso es uno de los errores que nadie quiere revisar en el gobierno. Mira, ahora fíjate, para lo último ahí el problema del linchamiento es quién está linchando y quién está asistiendo al linchamiento sin decir nada. ¿Qué conciencia hay ahí? ¿Qué mentalidad? ¿Qué retroceso hubo? Que el linchamiento se da así ya como epidemia. Algo primitivo. Y individualista, egoísta, mi vocación. ¿Qué relación con la muerte? ¿Tú sabes lo que es que alguien, un grupo de gente llegue y agarre a una persona porque alguien gritó y tal, y le caiga a golpe y tal, pero además le echen gasolina y lo quemen delante de todo el mundo? ¿Qué es eso? Eso se podría llamar pueblo. ¿Qué pueblo es ese? Pero el gobierno no se da cuenta de el retroceso en la conciencia, en la relación con la vida, en lo colectivo que ha causado sus políticas. Y ahí, perdóneme usted. Dígame. Que me ve así feo. Mire, Carlos Andrés, socialdemócrata, le pasa el 27 de febrero, que era
más allá de lo que digan los populistas ahí, una reacción egoísta individual, en masa, pero egoísta individual, un linchamiento, que es un saqueo. ¿Entiendes cómo es? ¿Y qué hizo Carlos Andrés? Yo no sé si Saturno se acuerda. Repartió un bono de 2.000 URI para todo el mundo. ¿Te acuerdas de eso? O sea, profundizó el regalar. No atendió la parte espiritual. La parte espiritual que necesitaba la población la atiende Chávez. El 4 de febrero. El 4 de febrero. Ajá. Días después, un tiempito después de Carlos Andrés tratar de salvarse repartiendo plata, pierde el gobierno. ¿Entienden cómo es? Y Chávez insurge devolviéndole la esperanza a la gente. Y insurge devolviéndole la esperanza. Y estos pendejos, que esto es una lección histórica superficial, inmediata, que la tienen ahí, no se dan cuenta, ¿ah? Y siguen en el mismo error, dejando la parte espiritual por la material de repartir bolsas de comida y todo. Y fíjate que en el sabotaje petrolero, la pasión en la masa estaba tan arraigada, pues, y favoreciendo la acción del comandante Chávez, que no salió a saquear, a pesar de que fueron 2 meses de verdadera penuria para el pueblo. Ni gas, ni alimento, ni nada de eso, ¿no? Y ahí estuvo el pueblo al lado del comandante Chávez, porque tenía fe en que otro mundo era posible con Chávez. Totalmente. Avance, Zancudo. Después del asesinato del comandante Chávez, las fracciones socialdemócratas del gobierno y de la oposición no han tenido éxito en estabilizar la democracia burguesa. Es evidente que el entramado legal no puede dar respuesta a la profunda crisis. Los dos polos de poder, el gobierno con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la oposición con la Asamblea Nacional, no parecen capaces de convivir, de dialogar, requisito indispensable para la democracia burguesa. Ya cruzaron el Rubicón, la suerte está echada, los dados corren. El juego político trancado aleja de la simpatía de la masa a los dos sectores. La forma democrática de dominación se agotó, no garantiza tranquilidad al capitalismo. El gobierno se ha dedicado a enamorar a la burguesía, les ha dado todo, no obstante, ella no está satisfecha. La falta de dólares irrita a contrabandistas e importadores, a especuladores, a vampiros de la renta. La dirigencia obrera tiene más sentido de empresario que de su papel histórico. No forma soviets, sino directivas de empresas. La masa desposeída, impregnada por el gobierno de los valores del capitalismo, egoísta, no sabe operar en periodos de adversidad con otra ética que la del cazador furtivo. Es incapaz de pensar en sociedad. Está muy claro eso no necesita... No, pero sería bueno comentar algo sobre esto. Saturno, en este párrafo te pasaste, cuando dice la dirigencia obrera no forma soviets, sino directivas de empresas. No, pero porque el gobierno, el poder obrero que tiene es ponerle las manos a las empresas, esa cuerda de vagabundo sindicalero, que se confunden con la clase obrera, eso es otra cosa. Pero fíjate que ahí dice que de lado y lado la democracia burguesa se agotó en este momento, no resuelve. La gente no le crea a ninguno de los dos polos. No, y los dos polos se trancan, los dos polos están fuera de la democracia burguesa, de la credibilidad de la democracia burguesa, aunque tengan leguleyismo con el gordo Escarrá. Sí. Esa es una muestra del deterioro, que Escarrá es el que está dirigiendo. El vocero principal del gobierno. No, y además están clamando por un golpe de aquel lado. Sí, no, y de este lado, no sé. Dele. Hoy escuchaba en Unión Radio a la mañana, que Unión Radio es escuálida, pero trata de ser, juega su papel como de punto medio, de equilibrio, tiene algunos chavistas y algunos escuálidos, y entrevistaban a un vocero, un diputado de la oposición, y el tipo decía que tiraba todo contra el gobierno, y que anunciaba que iban a hacer una manifestación el 19 de abril. Y entonces el periodista le dice, bueno, sí, pero ojalá no sea una movilización donde nos quedemos solamente en Chacao. Dice, porque entonces la gente no quiere hacer eso, la gente quiere ir,
O sea, le estaba dando a entender, claro, le estaba dando a entender, vamos a hacer una manifestación de verdad contra el TCJ, la gente no va a ir. Era el periodista, le estaba corriendo, digamos, al diputado, marcándole la línea, diciéndole, mire, pero no hagan movilizaciones de mentirita, ahí hay dos cuadras de Chacao con una tarima. Sí. O sea, están clamando por una salida ya. Pero fuera de la democracia burguesa se agotó. Obvio. Ahora ellos no tienen fuerza, sigan leyendo para que vean por qué no tienen fuerza, pues no tienen ideología. En este cuadro de descontento general, de ingobernabilidad, de linchamientos preludio de conmociones en todos los sectores de la sociedad, el capitalismo buscará, con urgencia, forma de estabilidad. Agotados los politiqueros, es el turno del fusil. Los militares tienen la palabra. No es un asunto de intenciones individuales, no se trata de vocación personal. Las tensiones sociales reclaman una salida de fuerza. Esta situación no aguanta más. Todo debe cambiar. No sabemos cómo, hacia dónde será el cambio. Solo nos son permitidas conjeturas, hipótesis. Veamos. La conducción de la sociedad será la fuerza más organizada, con sentido de clase, de proyecto ideológico, y sobre todo con fuerza espiritual para ser aceptada por la masa. Lo anterior, en este momento, es un retrato hablado de los militares. No hay otra fuerza que reúna los requisitos. Falta precisar lo más importante, lo ideológico. Es alrededor de ese eje que... Dale todo acá. Falta precisar lo más importante, lo ideológico. Es alrededor de ese eje que se aglutina la fuerza. Entonces es fundamental estudiar las corrientes ideológicas que se mueven dentro de los militares. Vaya concluyendo, vamos a ir cerrando este párrafo. Dele, Zancudo. Quien imagine que los militares son un cuerpo homogéneo está abriendo la puerta al fracaso. Quien crea que con exigencia de obediencia los militares se calmarán, ya fracasó. Al contrario, hay que pensar en fracciones militares. Es que los militares son, disculpa que te interrumpa ahí, los militares son parte de la sociedad, no son una isla. Claro. Y si en la sociedad está esta correlación de fuerza, en los militares puede variar un poquito más, un poquito menos, pero esa correlación de fuerza existe ahí también. Es que Chávez lo dijo una vez que se refleja, dúdese de militar institucionalista. Los militares o son revolucionarios o son contrarrevolucionarios. Exactamente. Se asoma una fuerte corriente de derecha fascista. Sus fauces aparecen sobre todo en los operativos contra la delincuencia. La tentación de la fuerza. Vamos a darle otra vez ahí. Dale, tranquilo. Dentro de los militares se asoma una fuerte corriente de derecha fascista. Sus fauces aparecen sobre todo en los operativos. No, porque hay que, viene de fracciones militares, es decir, se asoma. Se asoma, sí. Se asoma una fuerte corriente de derecha fascista. Sus fauces aparecen sobre todo en los operativos contra la delincuencia, la tentación de la fuerza, de la represión para resolver los asuntos es el eje de su pensamiento. Al lado de esta encontramos la corriente chavista auténtica, la que va más allá de lo declarativo, del rosendoísmo o los golpes de pecho. La presumimos muy fuerte pero sin guía. De resolver esta carencia dependerá su papel en la disputa. Bueno, fíjate que el asunto es que la crisis política llegó a tal grado que tienen que resolverse por los militares. Ahora, eso de los militares lo dice, hoy aparece en últimas noticias el presidente diciendo, mira, hay un golpe que lo estamos develando y tal, pero ¿y qué medida estás tomando? ¿Qué estás haciendo? Porque ya no son revolucionarios, son socialdemócratas, no pueden hacer otra cosa. Sí. Están entrampados en su propio dacazo. Sí. Así sería. Sí. ¿Entiendes cómo es? Entonces, esas dos corrientes tan evidentes, decretadas por los dos lados. Cuando Ramos Alú dice, el Estado Mayor no sirve, la alta cúpula es que está trabajando con los de abajo. Todos aquí están conspirando.
lo dice el presidente en otro discurso por allá, tengan cuidado con la conspiración, aquí tengo la lista y tal. Bueno, entonces están conspirando y tristemente, lamentablemente, el lado que está conduciendo el chavismo ahorita lo está entregando, como dice Luis Brito, sin pelear y sin organizarse y sin nada, porque abandonó la ideología. Así cierra el último artículo de Luis Brito, que se llama La cruda verdad, y dice: el bolivarianismo no puede darse el lujo de quedar inerme cuando lo están destrozando. Más claro, dele. Bueno, no, remate. El futuro está teñido de militares. Falta dilucidar cuál sector actuará primero. Si la corriente revolucionaria no resuelve su carencia, si se queda privada por la legalidad burguesa, vendrán días que serán noches. Más nada. Cero, Humberto. Pero sí, fíjate, si el lado chavista, del chavismo auténtico estoy hablando, no de los socialdemócratas, no actúa, van a actuar la derecha. Eso le pasó a Allende, en una situación como esta. Es que el vacío se llena, no existe el vacío. Claro. o el primero que actúe, gana. Claro. Se le roba el jabón al otro. Y generalmente, quien actúa es la derecha, porque los revolucionarios están inhibidos, fíjate tú qué paradoja, por la democracia burguesa, respetando la democracia burguesa. Sí. Bueno, vámonos, Humberto, dígale lo que quiera, todo suyo el cierre. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.